Muy buenos días a todos. Los saludo con gozo y alegría en mi corazón de poder estar de nueva cuenta compartiendo con ustedes la palabra de Dios, porque así como yo en esta hora estoy delante de nuestro gran Maestro Jesucristo por medio de su Espíritu Santo aprendiendo, así yo sé que en esta hora tú también estás aquí junto conmigo a los pies del Maestro, escuchando la voz de su Espíritu Santo a través de su palabra, para que cada día lo conozcamos y entendamos y amemos más a nuestro Señor y Dios, a nuestro Padre eterno, a nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo y al hermoso y glorioso Espíritu Santo que está con nosotros y a través de él estamos en comunión con Dios. Te doy la bienvenida a esta escuela de crecimiento espiritual, sea de gran edificación para tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a nuestra escuela para este domingo 23 de enero del 2022. Continuamos estudiando Isaías. Estamos en los capítulos 43 y 44. Sí vamos a poder estudiar los dos capítulos el día de hoy, gracias a Dios. Y aparte era importante hacerlo así por el tema que vamos a tratar, está en ambos capítulos. Tenemos por título el día de hoy y por tema principal lo siguiente: el Redentor y único Dios. Ese es nuestro título el día de hoy, el Redentor y único Dios. Esto está basado en Isaías 43 del 10 al 12 y en Isaías 44, 6 y 8. Te lo voy a leer, claro que está basado en todo el contexto, pero estos pasajes nos sirven como base. Isaías 43 del 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Isaías 44, versículos 6 y 8 también son texto base el día de hoy. Los leo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Vamos entonces en ese tema principal y general a hablar de Dios como el Redentor y sabiendo, entendiendo, conociendo que Él es el único Dios. Y como pudiste ver también en las citas, otro de nuestros temas muy claro es que sus redimidos somos llamados por testigos de que Él es el único Dios. ¿Quién va a pregonar? ¿Quién va a publicar? ¿Quién va a enseñar que Él es el único Salvador, el único Redentor y el único Dios? Nosotros los redimidos. Ese es, si se pudiera decir así, nuestro tercer tema que está dentro de todo este contexto de estos pasajes de estas citas. Iniciamos en Isaías 43, versículos 1 al 28, es decir, el capítulo 43 completo. Pero también en esta primera sección vamos a tomar el 44 del 1 al 8. Entonces toda esta sección comprende bastantes versículos, todo completo el capítulo 43 y los primeros 8 del 44. Y esta sección, aunque están los tres temas que he mencionado, incluidos también aquí, nuestro tema principal o la idea principal de esta sección es redimidos de Dios. Vamos a aprender qué es la redención, vamos a aprender quiénes son los redimidos, quién es el que redime y qué trae la redención a nuestras vidas, qué significa en nuestras vidas la redención, más allá de lo que es en sí la propia redención, el término que veremos. Vamos a hablar de todo lo que viene junto con la redención o por causa de la redención, por causa de ser redimidos de Dios. Ese es nuestro subtema en esta primera sección, redimidos de Dios. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos comentando. Y ten en mente siempre que en estos capítulos va a estar tratado estos tres temas principales.
la cuestión de la redención, del Redentor y los redimidos, la cuestión del único Dios y que es nuestro Dios, el único Dios Jesucristo, el único Dios Jehová, y la cuestión de nosotros como testigos. Entonces estamos ligados a Dios por medio de la redención para ser testigos de Él. Vamos a entenderlo, vamos a estudiarlo. Versículo 1, Isaías 43, 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Entendemos entonces, vamos a ir conociendo más de quién es Dios, y entendemos aquí por nombre, ya no solamente por una acción o por una cualidad, un adjetivo, sino como un nombre de Dios, se presenta a Dios, así lo dice Él, como creador tuyo y formador tuyo. Entonces debes tener en claro que estas dos obras las ha hecho Dios, porque Él es creador y Él es formador. Él es creador de todas las cosas, del universo, del mundo, de todo lo que hay en él, de tu vida, de mi vida, pero no solo se queda ahí esa obra de Dios, sino que dice que además de ser creador, Él es formador. Formador entendemos en el sentido de alguien que puede cambiar o dar una forma o cambiar la forma de algo. Esto lo entendemos muy bien cuando miramos a Dios como el alfarero y nosotros barro en sus manos, ¿verdad? Que puede volver a tomarnos y quebrarnos y aún volver a formarnos y perfeccionarnos para hacer esa obra perfecta en nosotros. Entonces, porque muchos miran a Dios, lo reconocen quizá aún en el mundo como creador. Sí hay un Dios creador, pero no quieren la parte de Dios como formador. También puedes entender, ahorita que lo menciono así, la parte de Dios como formador, pues aquel que te enseña, que te guía, que te instruye, ese también es un formador, ¿verdad? Como un educador, para que me entiendas. Entonces, hay muchos que no quieren esa parte, o sea, es como gracias Dios por crearme, o reconozco que Dios me creó, pero ya no te metas en mi vida, ya no intervengas, ya no me toques, ¿no? Y aquí al revés, nos está diciendo que hay dos virtudes en Dios, que es creador y es formador, pero dice tuyo, creador tuyo, formador tuyo, oh Israel, oh Jacob, al pueblo de Dios y a los que entenderemos hoy como los redimidos, debemos tener claro que Él es creador, pero también el formador de nuestras vidas. Y cuando es necesario que Él transforme algo, que lo cambie de forma, Él tiene el poder para hacerlo y tiene la autoridad en nuestras vidas, y tú debes permitir que Él lo haga porque lo está haciendo para nuestro bien y para nuestra bendición. Tercera cosa que nos habla aquí, dice, Él me redimió. Es decir, es mi redentor. Dice, no temas. Nos da una palabra de aliento. Nos da una palabra de esperanza, de fuerza. No temas. Pero dice, ¿por qué? ¿Qué ha hecho con su pueblo? Porque yo te redimí. Entonces se presenta ahora con una tercera virtud. Es mi redentor. El verbo aquí redimir es Gaal. Ya hemos hablado de este término en otras clases y en el estudio de Ruth. Gaal, y significa redimir por pariente más próximo y comprar de vuelta la propiedad. Si hay un libro a partir de estos capítulos, especialmente en esta parte final, que habla de Dios como el Redentor, es Isaías. Hay otros libros como los Salmos, como Jeremías, que lo mencionan al Redentor, pero y en cuanto a redención, pues desde la ley encontramos algunas cosas, pero a Dios como el Redentor, con mayúscula, como un nombre de Dios, el libro de Isaías es especialista en eso. Y a partir de aquí vamos a estar mirando mucho a Dios como el Redentor. ¿Qué es el Redentor? ¿Quién es el Gaal o el que hace esta acción, Gaal, de redimir? Es aquel, dice, que te redime por pariente más próximo. A mí siempre me gusta esta idea del término porque significa que Él es un Dios cercano, es nuestro Padre, está cerca de nosotros y nos ama y tiene tal amor que Él paga el precio de la redención. Él paga el precio, Él pagó el precio, sabemos, por la sangre de Jesucristo para redimirnos, para comprarnos para Dios, porque dije en el término, lo repito otra vez, Gaal es redimir por pariente más próximo y comprar de vuelta la propiedad. ¿Por qué de vuelta? Porque Él es el creador
todo es suyo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él, pero él nos dio voluntad, nos dio libertad, pero él quiere que, especialmente hablando de la creación humana, de sus hijos y de sus hijas sobre esta tierra, él quiere que estén de vuelta con él, y él pagó un precio de redención, un precio de compra para tener de vuelta con él en posesión lo que es suyo, porque eso sí, es de su propiedad, todo es del Señor. Muy bien, entonces vamos a entender el término redentor y se va a ir ampliando este término en este estudio. Cuarta cosa que nos enseña aquí, que tenemos nombre. Por causa de esa redención hemos recibido un nombre. Ahora dirás, algunos quizás se remitan a pensar en lo que está en Apocalipsis, que nos dará un nombre nuevo, pero para mí el nombre que tenemos aquí revelado y que tiene importancia en cuanto a la redención es, como está ahí escrito, te puse nombre, mío eres tú. Algunos quizás lo toman nada más como una reafirmación de decir que te puso nombre, poniendo una propiedad sobre nosotros, una posesión también sobre nosotros, pero para mí ese es el nombre, mío eres tú. ¿Qué nombre tengo yo? Eliud de Cristo, Eliud de Dios, Eliud del Señor. Para mí eso es importante. Yo tengo evidentemente mis apellidos paterno y materno en esta tierra, y le doy gracias a Dios por mis padres y por mis ancestros, pero yo tengo claro que primero soy de Cristo, porque yo he creído en Él y entiendo que Él me redimió y pagó ese precio por mí, y para mí es muy importante entender que ese es mi nombre y que ese es el nombre para su pueblo. Mío eres tú. Ese es nuestro nombre también. Soy de Dios, soy del Señor, soy de Jesucristo. Cuando tú recibes ese nombre, cuando lo haces tuyo, cuando lo crees, entonces también entiendes muchas cosas que corresponde que tú le presentes al Señor, le entregues a Dios, lo rindas a Él, porque eres suyo. Mío eres tú, dice Dios, y cuando lo ves desde tu perspectiva dices, yo soy tuyo, Señor. Entonces todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo es tuyo, rindo mi vida, la entrego a ti, te oigo, te sigo, te obedezco, te amo, porque soy tuyo. Tenemos nombre, mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí miramos Dios presentándose ya entonces como creador, que Él es creador de todo, como formador y como redentor. Entonces aquel que recibe y entiende que están estas tres virtudes en Dios y que determinan nuestra vida, porque es creador tuyo, formador tuyo y redentor tuyo, entonces presenta en este versículo 2 el favor de Dios, o cómo manifiesta Dios su favor para con sus redimidos, es decir, para los creados, formados y redimidos. Hay en la misericordia de Dios cierta bendición, cierta gracia, cierta misericordia, valga la redundancia, cierta clemencia para con toda su creación, porque Él es un Dios misericordioso y bueno. Pero para los que son formados y redimidos, y no solo creados, es decir, para los que no solo son criatura o creación de Dios, sino para los que son hijos de Dios, para los redimidos, existe un mayor favor de Dios sobre nosotros, una mayor gracia, y aquí lo describe de varias formas. Primero dice que si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Segundo, que los ríos, entonces ya no solo es pasar por aguas, sino ya aquí estamos hablando de aguas impetuosas, de aguas fuertes. Ahorita explicamos qué significa esto. Si pasas por ríos, dice, no te anegarán, no te van a llegar hasta arriba, no te vas a ahogar. Si pasas por el fuego, dice, no te quemarás, ¿verdad? Empezamos a mirar aquí entonces que son obras poderosas, milagrosas de parte de Dios, que sobrepasan aún las leyes de este mundo. Si pasas por el fuego, dice, no te quemarás. Y cuarto, llama no arderá en ti. Tiene un sentido físico, tiene un sentido material, de protección, de ayuda, de defensa, de cuidado, pero también tiene un sentido espiritual de salvación.
en el sentido, hablando de las aguas, de los ríos, de las dificultades, de las adversidades, de las luchas, del enemigo que a veces viene como un río. Dice el Señor, yo estoy contigo y no te van a negar, no te van a vencer. Pero también nos habla de una cuestión de una salvación de nuestra alma, porque está hablando también, aunque entendemos la parte física o material, que aún del fuego Él nos librará. ¿Qué sucedió con Sadrach, Mesach, Abed-nego en el horno de fuego? Que fueron librados. ¿Y quién estaba ahí? El Redentor, el Salvador, para librarlos. Y no fueron dañados, no fueron tocados, porque como ellos dijeron, el Dios a quien servían, y es el Dios a quien tú y yo servimos, del fuego Él nos librará. Fuego físico, pero también podemos entender el fuego espiritual. La llama no arderá en nosotros, esa llama eterna, en el sentido de la muerte eterna del infierno. También podemos entenderlo entonces en ese sentido de salvación física, pero también espiritual. Entonces el Redentor y la redención nos revelan a Dios como nuestro ayudador. Imagínate que pasas por un río y la corriente, a lo mejor no es un río grande, pero la corriente te puede jalar un poco y alguien te extiende la mano, te ayuda a pasar al otro lado o te carga para pasar al otro lado. Entonces es una característica del Redentor como ayudador. El Redentor es nuestro defensor. El Redentor es nuestro protector. Por lo tanto, el Redentor es nuestro Salvador. Nuestro Salvador, como dije, para vida eterna. Eso es lo más importante, pero también nuestro Salvador día a día. Anunciemos de día en día su salvación. Versículo 3. Seguimos viendo entonces quién es el Redentor y también pues todos esos favores, esa bendición que viene para los redimidos, para los que están en redención de Dios. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces es esa conclusión a la que llegamos. Aquí está escrita. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Aquí nos vamos a detener un momentito para que entiendas bien esta parte. Primero, el porqué de la redención y del favor de Dios para los redimidos. Entonces nos recuerda, soy Dios tuyo. Soy creador, soy formador, soy redentor, pero soy tu Dios. Porque quizá haya quien aún reconociera que Él es el creador y que en Él hay salvación, pero no quieren reconocerlo como Dios, es decir, no quieren que gobierne sus vidas, no quieren humillarse ante Él, no quieren reconocer su majestad, su grandeza y su gloria y nuestra bajeza delante de Él, no quieren reconocer que en Él está el poder, la sabiduría, entonces no lo reconocen como Dios. Tenemos que reconocerlo como creador, formador, como redentor, pero también tú eres mi Dios, y ya veremos el único Dios. Entonces, así como hemos visto que tú eres de Él, también en ese sentido puedo decirlo así, haz a Dios tuyo y dile, tú eres mi Dios, yo soy tuyo y tú eres mi Dios, Señor. Y se revela también como el Santo de Israel, otra de las formas que Isaías nos revela constantemente a Dios, y en el contexto de Isaías, el Santo de Israel es Jesucristo, porque muchas de las cosas que hay reveladas en Isaías con respecto al Santo de Israel, como con respecto a Jehová de los ejércitos, tienen que ver con la obra de redención, de salvación y de juicio y de gobierno, de autoridad del Señor, de soberanía, cuando es descrito como Jehová de los ejércitos y también como el Santo de Israel. Él es el Santo de Israel, es Jesucristo, y ¿qué es importante? Que Él es santo. Entonces, creador, formador, redentor, Dios santo. No hay en Él iniquidad, no hay en Él mancha, no hay en Él pecado. Es un Dios santo, pero es el Santo de Israel, es el santo de su pueblo. Y por lo tanto, el pueblo que es de Él, que lo reconoce como Dios, también entonces es santo. ¿Qué nos permite la santidad o participar de la santidad? De nueva cuenta, ¿qué crees? La redención. Los redimidos son hechos santos para Dios, son santos de Dios, son santos de su pueblo. Y entonces viene esta revelación que habíamos comentado desde el versículo 2, soy tu Salvador.
Amén. Ya lo hemos visto esta parte, lo he comentado. Entonces voy a estar repitiendo mucho todas estas virtudes. Él es tu creador, Él es tu formador, Él es tu redentor, Él es tu Dios, Él es santo y es tu salvador. Todo esto debemos reconocerlo y por supuesto es motivo de alabarlo también. Pero dice este versículo 3 que para redimirnos hay un pago de un rescate. Y aquí habla que por rescate nuestro ha sido dado Egipto, Etiopía y Seba. Es decir, hay una sustitución. Hay una sustitución. Vamos a leer varios versículos para que entiendas el concepto de el rescate como parte de la redención. El rescate es parte de la redención. La redención ya habíamos dicho que conlleva un precio, pero también en la redención hay un rescate que tiene que ser pagado y este rescate es, para que lo vayas entendiendo, una sustitución, es decir, algo que tenía marcado sobre él un destino, un fin, una sentencia, es pagado ese rescate, pero se tiene que dar algo en lugar de esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y entonces, y además, Él debe ser honrado, Él debe ser vindicado. Pero bueno, esto lo vas a entender más en los textos. Quédate ahorita con esta idea que la redención incluye el pago de un rescate. En este caso menciona que son dadas naciones como Egipto, como Etiopía, como Seba, en rescate, en sustitución por su pueblo. Vamos a ver este concepto. Primero, acompáñame a Éxodo, ahí vamos a ver un par de citas, luego en Levítico, luego en Números, porque ahí en la ley nos habla bastante de lo que es el rescate como parte de la redención. Empezamos en Éxodo 21:30. Aquí está hablando un caso particular en donde algún animal hiriere o matare a un siervo, entonces se tiene que pagar por la vida de ese siervo. Este primer versículo nos enseña que el rescate es un precio que se paga por una vida o una vida que se paga con un precio. Éxodo 21:30 lo leo. Dice, si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Insisto, es un caso particular, pero estamos viendo lo que es el rescate. Entonces aquí es una vida por precio o pagar un precio por una vida. Entonces, de nueva cuenta es esa idea que yo te dije de una sustitución. Se tiene que dar algo o cubrir de alguna manera el costo de lo que se está tomando. En este caso se tomó una vida por causa de un accidente, se tenía que pagar un precio. Éxodo 30, 11 y 12. Ahora veremos el caso del rescate de una persona, el rescate de su propia persona o de personas. Esto fue algo que Dios les mandó a hacer cuando los sacó de Egipto y de nueva cuenta dijo, se tiene que, ese rescate que se hizo de esas vidas, como vimos el versículo anterior, que se paga un precio por la vida, dice el Señor, se tiene que pagar un precio por el rescate de cada una de las vidas que yo saqué. Éxodo 30, 11 y 12 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado, ¿verdad? Ese era el propósito, que se pagara ese rescate para que no fuera ese censo o ese conteo de las personas causa de mortandad, sino parte de la obra de rescate que había hecho Dios por su pueblo. Entonces, este versículo nos complementa el anterior y nos hace entender de nueva cuenta que se paga, allá fue una vida tomada, se paga un precio, aquí es una persona salvada, también se tiene que pagar un precio de rescate, algo que sustituya, esta vida fue salvada, entonces, ¿cuál es el costo de haberlo hecho? Levítico 25, sé que son conceptos difíciles de entender, pero aquí la palabra y el Espíritu es el que mejor nos puede enseñar. Por eso estoy yendo a la palabra. Levítico 25, 48 y 49. Aquí nos habla del rescate de alguien que había sido vendido. Aquí este capítulo habla de varios supuestos donde
algunos enriquecen, aún forasteros o extranjeros, y otros empobrecen, aún del propio pueblo, y a veces por empobrecer se dan a otro en servicio, ¿verdad? Se venden en servicio a otro por la deuda que tienen o porque ya no tienen dinero y entonces se venden como siervos. Ese era un supuesto que está aquí escrito que podía suceder, pero se podía pagar un rescate de aquel que había sido vendido. Entonces estaba en una situación, pero aquí veremos el asunto del Gaal, del pariente próximo, del pariente cercano, viene y paga un precio para rescatar a su pariente y sacarlo de ese lugar, ¿ok? Entonces lo está redimiendo, está comprando de vuelta a su pariente, está haciendo el Gaal por pariente más próximo, la redención, pero incluye el pago de un rescate. Le pagas a aquel que lo tenía en ese momento bajo su poder, bajo su autoridad, pagas ese rescate para sacarlo de ahí y volverlo a tener contigo. Levítico 25, 48 y 49 dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Ahí va el pariente cercano. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Es decir, si hubiera sido ordenado, aún hubiera de lo que le pagaba a este amo, haber juntado lo suficiente para pagar el rescate, aún él mismo en este caso dice lo podía pagar. ¿Ok? Pero entendemos entonces de nueva cuenta que para sacar a alguien de una condición en particular se pagaba un rescate y entonces se concreta la redención, haciendo el pago de ese rescate. En el propio pueblo había, vamos a números 3, había una sustitución, un rescate, que a nos va a dejar muy claro el asunto de que el rescate es una sustitución, unos por otros. Dios había establecido en la ley que los primogénitos eran suyos. Todo primogénito de los hombres y todo primogénito de los animales era de Jehová. Pero para que fuera pagado ese rescate, sustituidos esos primogénitos y no fueran tomados de las familias de todas las tribus, entonces Dios escoge para sí a los levitas y dice: los levitas son míos, me los voy a quedar yo, y ellos son los levitas, porque las otras veces vimos un precio, digamos, de dinero, pero ahora dice los levitas son el precio de sustitución por los primogénitos, y ahora los levitas son enteramente míos, están dedicados para mí, a mi servicio, yo voy a hacer con ellos lo que yo quiera, son míos, ¿verdad? Pero son dados por precio para rescatar a los primogénitos, para que no tuvieran que ser entregados los primogénitos. Números 3, 40 y 41, y después voy a leer 46, 47 y 49. Repito, números 3, 40 y 41, y luego 46, 47 y 49. Dice aquí: y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de, ahí está el rescate, ahí está la sustitución, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Versículo 46, 47. Y para el rescate, antes de leerlo te explico. Resultó que había más primogénitos que levitas. Había 273 primogénitos de más. Entonces, como ya no había levitas con qué rescatarlos, ahí se tuvo que pagar entonces un precio en dinero. 46 y 47. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras, pero no se dejó de pagar el rescate, no se dejó de hacer la sustitución. Versículo 49. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. Entonces, eran redimidos, aquí el propio último versículo nos lo dice, era el número de los redimidos, pero
tenía que ser pagado un precio de rescate o haber una sustitución, en este caso de los primogénitos, por los levitas. Este último versículo nos deja claro, regresamos a Isaías 43, que el Señor es el Redentor, pero hubo una sustitución, un precio de rescate por su pueblo. En este caso está hablando Jacob, Israel, como está aquí mencionado, y dice, he dado por rescate a Egipto, a Etiopía, a Seba, a otras naciones en sustitución por ti, y las voy a tomar para mí, de la manera que Dios las tomara. Eso es cosa de Dios. Sabemos que en el caso particular de muchas de estas naciones, pues tuvieron que ser destruidas porque no quisieron oír y obedecer a Dios, aunque hay cierta promesa de redención para algunos egipcios. Hay también redención, ya lo vimos, para Etiopía, lo vimos muy claro también con los ejemplos del funcionario de la reina Candace y de Ebed-Melech. Esto ya lo estudiamos. Entonces, pero hay una sustitución. Dios toma a estas naciones para que sea pagado el rescate y sea entonces completada ese precio como parte de la redención, o ese pago de rescate como pago como parte de la redención. Bien, insisto, son términos complejos de explicar, pero espero que con esto te quede un poquito más claro por qué está escrito esto. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces aquí lo extiende no solo a las que mencionó arriba. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Está hablando de nueva cuenta de ese precio de rescate, de sustitución. A los ojos de Dios, su pueblo es visto con estima, con honor y con amor de Dios por nosotros. Mira cómo Dios nos ve. ¿En verdad había sido un pueblo de estima y de honor y que merecía el amor de Dios? No. Sin embargo, Dios dice, a mis ojos yo te estimo, eres honorable y te amo. Es el gran amor de Dios por nosotros, que veremos que su amor y su gracia serán suficientes para que aún un pueblo duro de cerviz sea rescatado, sea redimido. Y nos habla de nueva cuenta el 4 de esa sustitución, como dije, ahora extendiéndolo, ampliándolo, dice, daré por ti hombres y naciones por tu vida. Esto evidentemente tiene que ver con la obra final de Jesucristo, de hacer tomar todas esas naciones como ese pago de rescate por sus redimidos, por los que estarán con él para siempre. Versículos 5 y 6 leemos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Entonces nos habla que la redención, Dios, que todo lo conoce, sabe que será necesaria para un pueblo dispersado. La redención trae de vuelta a Dios. Recuerda que parte de redimir era comprar de vuelta la propiedad. Entonces la redención trae de vuelta al pueblo dispersado, a lo que es suyo y que pertenece al Señor y que debe estar con el Señor. Porque Él traerá y recogerá, pero habla de lejos y habla de los confines de la tierra. Entonces, a sus hijos y a sus hijas, Dios presentándose como padre, como pariente más cercano, diciendo, yo estoy haciendo la redención, pagando el precio, dando el rescate para que mis hijos y mis hijas, a los que amo, a los que estimo, a los que tengo por honorables, vuelvan a mí, vuelvan a mis brazos, vuelvan a mi casa. Voy a traerlos y recogerlos de lejos y de los confines de la tierra. Yo siempre entiendo, cuando habla de los confines de la tierra, de la salvación, sí, de todos los dispersos de las tribus de Israel, pero también de la salvación, de la redención, de todos aquellos, en todas las naciones que creamos en Él, en todos los confines de la tierra, sus hijos y sus hijas. Amén, yo soy uno de esos y yo voy a estar junto con todos los redimidos, con mi Padre, con el Señor. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces estos son los llamados de mi nombre. Los míos eres tú, los creados, formados y redimidos. Entonces ahora también todos estos creados, formados y redimidos, los míos eres tú, son llamados.
llamados de mi nombre, llamados de Jehová, llamados de Jesucristo, llamados del Redentor. Acuérdate que vimos la vez pasada que llamados significa que somos llamados fuera para, ¿verdad? Y llamados por nombre. Entonces Dios nos conoce, nos identifica y hay un propósito, como vimos la vez pasada, que el Señor era llamado en justicia, el Mesías era llamado en justicia, y que veíamos que eso daba un nombre, Jesús, Emmanuel, y que daba un propósito, que Él salvaría a toda la humanidad y nos perdonaría de nuestra iniquidad y nuestros pecados. Así también los redimidos, los llamados de mi nombre, los llamados del nombre del Señor, tienen propósito. ¿Cuál es el propósito de los redimidos? Este es el primer propósito. El segundo lo veremos en otro versículo, hasta el 21. Pero el primer propósito de los redimidos dice que somos para gloria suya. Y entonces nos repite ese proceso, dice, para gloria mía fueron creados, fueron formados y fueron hechos. Entonces, de nueva cuenta, reconociéndolo como creador, formador y redentor, pero el propósito de los redimidos, si tú te has preguntado, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me creó Dios? Uno de tus propósitos, grandes propósitos, es para gloria de Dios. Tu vida tiene que glorificar al Señor, no solo con tus labios, con tu alabanza, con tu adoración, sino con tu obediencia, con tu fidelidad y con dejar que Dios te use como instrumento para que a través de ti su gloria se manifieste. Y entonces estás siendo para gloria suya, como dice aquí. Primer propósito de los redimidos, ser para gloria de Dios, para gloria de Él, que nosotros o por causa de nosotros glorifiquemos a Dios, pero también por medio de nosotros muchos glorifiquen a Dios. Para gloria suya fuimos creados, formados y hechos. Versículo 8. Ya veremos el otro propósito en el 21. Versículo 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Te acuerdas que veíamos la vez pasada el pueblo ciego y sordo? Pues la redención abre ojos de ciegos y abre oídos de sordos. Aquellos que son redimidos, aquellos que creen, son abiertos los ojos, no estás más en esa condición de ciegos, son abiertos los oídos, no están más cerrados, puedes oír, puedes entonces recibir y entender. Esto es una transformación. ¿Te acuerdas que Él es el formador y que Él nos puede tomar y transformarnos? La redención trae transformación a tu vida. Hay muchos que dicen, quiero cambiar, quiero ser transformado, ya no quiero ser así, pero no creen en la redención, no reciben al Redentor, no dejan que el Redentor haga su obra en ellos, no pueden ser transformados. La redención trae transformación a nuestras vidas. Claro que sí, y además porque hemos visto que somos para gloria suya. De gloria en gloria somos transformados a su imagen como por el Espíritu del Señor. Nunca vamos a permanecer igual y no es una sola transformación, es todo un proceso de perfeccionamiento, de transformación que Dios hace en nuestras vidas por la palabra, por el Espíritu Santo, pero viene por la redención. La redención trae transformación. Amén. Versículo 9. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Muy bien. Las naciones, el mundo, su sabiduría, su conocimiento, por mucha ciencia que tenga, por mucha inteligencia que diga tener, las naciones no saben ni conocen las nuevas, las noticias, el mensaje, ni las cosas primeras tampoco. Solo Dios las sabe y solo Dios las revela. Y por eso Dios hace pues este reto a las naciones. Congréguense a una entre todos, a ver si es cierto, júntense todos. ¿Y quién de ustedes puede hacer oír cosa nueva, como vimos la vez pasada? ¿Y quién conoce las cosas primeras? No está allí y nos está haciendo entonces una distinción entre las virtudes del Redentor y único Dios que solo hay en Él y que no podemos encontrar ni en el hombre, ni en el mundo, ni en ningún otro lado. Las naciones no saben ni conocen ni las cosas nuevas ni las cosas primeras. Por lo tanto, ¿quién sí?
Solo Dios las sabe y solo Dios las revela. ¿Y a quién los revela? A sus redimidos. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice entonces, muy bien, mencionaba yo que solo Dios sabe y solo Dios revela estas cosas, pero entonces, de acuerdo a este versículo 10, su pueblo, sus redimidos y su siervo, aquí entendiendo que está hablando del Mesías, y también en el sentido de que su pueblo, lo ha dicho varias veces, es Jacob, Israel, es siervo mío, entonces, pero también entendiéndolo, el siervo que yo escogí, somos testigos porque nosotros sí sabemos, porque nos han sido reveladas, porque tenemos al Dios que todo lo sabe y que nos ha revelado. Su pueblo sí conoce las nuevas cosas que Dios ha hablado y sí conoce las cosas primeras que han sido testificadas. Entonces los redimidos, aquí vamos a ver una virtud de los redimidos, somos testigos y somos siervos escogidos. Entonces, dos cosas que hay en los redimidos, habíamos visto, su propósito es para gloria de Dios. ¿Cómo? Como testigos y como siervos escogidos. ¿Para qué? Dice este versículo, para conocerlo, para creer en Él, para entender a Dios o entender quién es Dios, entender que solo Él es Dios, que antes de Él no hay Dios con minúscula, ni después de Él, es decir, se revela como el único Dios. Los redimidos somos testigos de esto y por eso somos siervos suyos y por eso Él nos escogió para gloria suya y como dije, ¿cómo manifiesta esa gloria? Aquí ya le puso una palabra, como testigo de Dios. Yo lo sé, yo lo conozco, lo voy a poner en el orden que está aquí, yo lo conozco, yo he creído, yo he entendido que solo Él es Dios y por lo tanto yo soy testigo, yo doy testimonio y lo sirvo a Él porque antes de Él y después de Él no hay Dios, Él es el único Dios. Amén. Versículo 11. Yo Jehová. Queda claro entonces quién es el único Dios. Y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, así como es el único Dios, nos revela también que Él es el único Salvador. Habíamos visto que Él es Salvador, soy tu Salvador, pero ahora miramos que es el único Salvador. Fuera de Él no hay quien salve, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Él es el único Salvador. Nadie pueden buscar por aquí, por allá, y no van a encontrar un camino de salvación. El único camino de salvación es Dios, es Jesucristo. Él es el único Salvador. Cualquiera que ponga su esperanza en otra salvación o en otro tipo de salvación, lo veremos con la comparación que se hará en un momento de la insensatez de la idolatría, de nueva cuenta, pero hay quien dice, ahí está mi salvación, este es mi Dios, Él es el que me va a salvar, el que me va a librar, el que me va a rescatar. Dice Dios, pues no será así, porque antes de mí y después de mí no hay Dios. Soy el único Dios y también soy el único Salvador. Y la humanidad necesita ser salvada. Versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Habíamos visto en el versículo 9 que las naciones no conocen la verdad. Las naciones están en valle de sombra, en tinieblas, en oscuridad, en confusión. Las naciones no conocen la verdad, lo vimos ahí arribita en el 9. Pero Dios, a su pueblo, Dios que es luz, Dios que es verdad, a su pueblo dice que hizo estas obras. Él anunció, Él salvó, Él hizo oír y por lo tanto no permite en su pueblo Dios ajeno. Porque Él nos ha dado, a diferencia de las naciones, nos ha escogido, nos ha bendecido de esta forma, nos ha dicho, a ti te voy a revelar las cosas, a ti te voy a abrir los ojos, a ti te voy a mostrar la luz que va a resplandecer disipando las tinieblas. A ti, pueblo, a ti, redimidos, es a quien anuncio, a quienes he salvado y a quienes hago oír las cosas, por lo tanto, no te permito dioses ajenos.
este privilegio de recibir anuncio, de recibir salvación y de recibir palabra, de oír, esto nos hace testigos, dice el versículo, de que Jehová es Dios. Es decir, sin pretextos. No hay pretexto para decir yo no soy testigo o no quiero ser testigo. Si eres redimido y pueblo de Dios, tienes que testificar, no hay pretextos, es nuestro propósito testificar para gloria de Él, es nuestra condición, somos testigos que Dios usa, en ese sentido instrumentos que Dios usa para manifestarse a esta humanidad que está en tinieblas, es nuestra condición y es nuestra posición privilegiada. Porque es un privilegio ser testigos, es increíble cuando entiendes y conoces a Dios, que digas por qué rechazan a Dios, por qué prefieren, aún el pueblo actualmente de Israel, los judíos, por qué prefieren la ley cuando ha sido manifestada la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, un mejor pacto, mejores promesas, ¿por qué permanecer en lo otro? Porque y no entienden que esto es una posición privilegiada, el ser testigos de la redención del único Dios y del único Salvador. Jehová es su nombre, Jesucristo es su nombre. Entonces, te repito, somos testigos los redimidos sin pretextos, porque a nosotros nos ha sido anunciado, es nuestro propósito, es nuestra condición, somos eso, es nuestra posición privilegiada, pero todo es para gloria suya, como dice el versículo 7, los llamados de mi nombre, para gloria suya fuimos creados, formados y hechos. Versículo 13, aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? El Redentor, porque así se ha presentado Dios ahora. Y el único Dios es el Dios eterno, porque deja muy claro, antes que hubiera día yo era. Es un Dios eterno, es un Dios creador, nos lo confirma, porque dice, lo que hago yo, Él es el que forma, el que hace las cosas. Es un Dios poderoso, porque no hay quien libre de su mano, y lo que hace su mano, ¿quién lo puede estorbar? Es un Dios hacedor de maravillas. Por eso es único Dios, porque nadie es como Él. Es incomparable. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses de este mundo, entre los dioses con minúscula que los hombres se inventan? Porque ya sabemos que no hay en realidad dioses, solo hay un único Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Dice la palabra, poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Es un Dios que solo Él tiene estas virtudes, Dios eterno, Dios creador, Dios poderoso, hacedor de maravillas. Amén. Gracias, Señor, por revelarnos al único Dios, quien es nuestro Redentor. Versículo 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro. Ahí está ese nombre con mayúscula, el Santo de Israel. De nueva cuenta, como te digo, revelado en el Hijo, en Jesucristo, como el Santo de Israel, porque la redención vino por medio de Él, por medio de su sangre. Este es uno de los pasajes que nos enseña que Jesucristo es el Santo de Israel. Entonces ahora declaras, como declaraste, eres mi creador, eres mi formador, eres mi Dios, eres mi Salvador, pues le decimos también, eres mi Redentor. Y este es un nombre de Dios, Él es el Redentor. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Así dice Jehová, no leí completo, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves en que se gloriaban. Ya expliqué la primera parte, la segunda que leí ahorita. Babilonia, dice aquí, es revelado, que es enviada, esto ya lo hemos estudiado, por causa del pueblo redimido. Hemos visto también por qué, porque Dios tenía que castigar, amonestar a su pueblo y mostrarles el pecado, la desobediencia en la que están, el castigo en el que tenían que estar para que ellos permanecieran como redimidos del Señor. Todo esto lo hemos estudiado, pero esto también nos hace entender que estos capítulos, esto que está aquí escrito, es en tiempos más adelante de lo que ya habíamos leído, porque
aquí ya es Babilonia la amenaza que está presente y ya no Asiria. Recuerda que Asiria ya no vuelve a ser mencionado en Isaías. Ya vimos el asunto con Ezequías de ese asedio y el levantamiento de Babilonia. Ya estamos en tiempos en que la amenaza, hablando históricamente, es Babilonia. Y deja claro Dios, Babilonia será enviada por causa del pueblo redimido. Continuamos, versículo 15. Entonces este versículo 14 nos ubicó también en el tiempo en el que está escrito esto. Versículo 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Se sigue revelando Dios, como santo, como creador de su pueblo. Pero también entonces dice que Él es nuestro rey. ¿Por qué es rey? ¿Por qué está en esa posición de autoridad sobre nosotros? Porque dice que es redentor vuestro. Entonces es rey, eso decía el 14, redentor vuestro. Y el 15 dice, santo vuestro, creador de Israel, de su pueblo. Y el 15 otra vez dice, vuestro rey o rey vuestro. Entonces, ¿por qué él dice, yo estoy en esa posición? Porque él es el que redimió. Porque él es el que compró de vuelta la propiedad. Y somos suyos, de nueva cuenta tenemos nombre, mío eres tú, somos los llamados de su nombre, por lo tanto estamos sujetos a su autoridad, estamos humillados en gratitud, en amor, en reconocimiento a aquel que nos salvó, nos redimió, nos rescató, aquel que pagó el precio de redención, aquel que paga el precio de rescate para que estemos con él de vuelta. Entonces nos ponemos en esa posición humilde delante de Él y reconocemos, Dios, santo y creador, tú también eres mi rey. Ahora entonces di, Él es mi rey, el Redentor, Dios es mi rey. Por lo tanto, somos parte de un reino y estamos sujetos a las leyes de ese reino y las obedecemos con gusto y con alegría y con gozo porque tenemos a Dios por nuestro rey. Así lo había ya revelado Isaías. Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador, pero también dice, Él es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Ahí está entonces ligado el asunto de salvación y redención al asunto de que Él es nuestro rey. Amén. Versículos 16 y 17. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Dios entonces habla, pero también demuestra el poder de lo que Él habla, es decir, el poder de su palabra, y también manifiesta y demuestra el poder de su mano, de la palabra y de la mano del único Dios. Porque dice, yo soy el que abre caminos en aguas impetuosas. Está testificado que eso hizo con su pueblo. Nos lo acaba de decir arriba, que aunque pasemos por las aguas, Él estará con nosotros y los ríos no nos anegarán. Él es el que tiene dominio y control sobre carro y caballo, sobre ejército y fuerza, para usarlos como describe arriba que usará Babilonia, para venir, ser enviada por causa de su pueblo, pero también para derribarlos y que no se levanten. No hay poder, no hay autoridad que no haya sido dado por Dios. Por lo tanto, Él está en control, en dominio de todas las cosas, como aquí lo define, carro y caballo, ejército y fuerza, y cuando Él quiere, Él derriba y no se levantan. Por lo tanto, el Dios único es poderoso y soberano. La palabra del Dios único es poderosa y soberana, y la mano del Dios único es mano poderosa y soberana. Esas son virtudes que también hallamos y que son reveladas del único Dios. Él es poderoso y soberano. Versículos 18 y 19. Y por lo tanto, pues también Él es poderoso para salvar y poderoso para redimir. ¿Quién puede pagar el precio para salvar a toda la humanidad? Veíamos en el caso del que se había vendido, que podía aún redimirse a sí mismo si tenía los recursos, o su tío, o su primo, o sus hermanos. Alguien redímalo, alguien paga el precio. Pero el único que tiene la capacidad, el poder y la autoridad para salvar a toda la humanidad es Dios y es Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Y Él, su sangre, ese precio que Él pagó por la redención es suficiente, fue suficiente para pagar por los precios tuyos y míos y de toda la humanidad.
versículo 18 y 19. Es un Dios poderoso y soberano, amén. 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí no habla de conocer las cosas antiguas, sino de lo que Él hará. Está hablando de hechos, ¿verdad? No te quedes solamente en los hechos pasados, los conocemos, los testificamos, pero dice Dios que como está escrito en el Salmo 45, Él es un Dios que sigue haciendo obras nuevas, ya no solo hablando cosas nuevas, eso lo vimos la vez pasada, sino aquí dice que Él hará cosas nuevas, ¿verdad? Es un Dios, como es el creador, Él puede hacer cosas nuevas, Él puede abrir, como dice aquí, caminos en donde no hay. Él puede dar a luz cosas que no son conocidas, puede darlas a conocer, cosas que no son, Él puede hacerlas que sean hechas, porque para Él no hay imposible. Entonces nos está diciendo Dios, pon también, entiende, decía yo del Salmo 45, que dice que sus maravillas van en aumento y sus pensamientos para con nosotros. Has aumentado, Jehová Dios, tus pensamientos, tus maravillas para con nosotros, Salmo 45. Entonces, esa es la idea que nos está dejando aquí, ¿verdad? Y dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Dios habla, lo vimos la vez pasada, pero hoy vemos, Dios hará cosa nueva que pronto saldrá a luz. El pueblo redimido es entonces al que se le anuncia, ya lo habíamos visto, al que se le revela. Y por lo tanto el pueblo redimido debe atender para conocer qué obras hará Dios. Porque dice Dios, no las conoceréis. Sé lo que has hecho, Dios, conozco, doy testimonio, pero quiero conocer las cosas que harás. Quiero recibir revelación de las cosas que harás. Eso nos habla entonces también de estar en comunión con el Espíritu Santo, en búsqueda de Él, porque Él es el que nos revela. Dios por su Espíritu Santo hoy nos revela las cosas que habrán de venir, las cosas que habrán de suceder, lo que será, las cosas nuevas. Dios revela también, ¿verdad? Entonces dice, no las conoceréis. Aquí entonces debemos decir, sí, Señor, yo las quiero conocer. El pueblo redimido es aquel que quiere conocer las obras que Dios hará, lo que será anunciado, lo que será revelado. Hay que poner atención. Versículo 20. Entonces fue una característica del pueblo redimido. Versículo 20. El 20 solito. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Habíamos visto que la redención transforma. Este versículo confirma esto. La redención transforma, y tomando lo que vimos del anterior, hace nuevas las cosas. Entonces, ¿cómo son transformadas las cosas? Por medio de la redención. Pero también cómo son hechas nuevas las cosas, esas cosas nuevas que Dios hará por medio de la redención. 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, te digo este versículo para entender precisamente el contexto de lo que estamos escribiendo. Te repito, está en 2 Corintios 5:17, y entender el contexto que por medio de la redención hay transformación y también son hechas nuevas las cosas. ¿Qué cita aprendimos esta semana? A lo mejor no la entendiste mucho y esto te va a ayudar a entenderla. Tito 3, versículos 5 y 6. Y estamos hablando de redención, de salvación. Dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice esa cita, ¿verdad? Sino dice por su misericordia. Y luego dice entonces, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la renovación. Otra vez, eso significa hacer nuevas las cosas por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la redención trae transformación y que ahí está explicado como regeneración, y trae nuevas cosas. Ahí está explicado como renovación por el Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado, dice a nosotros, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, otra vez, nuestro Salvador, el que hizo la redención.
Entonces, tomando ese pasaje de Tito 3, 5 y 6, entendemos o se ayudan a entender estos versículos y lo que estoy explicando. La redención transforma y la redención hace cosas nuevas. Abre camino, le da vida a la soledad, trae aguas al desierto. Esto a mí entonces me hace pensar, de nueva cuenta podemos entender sobre la tierra físicamente, materialmente. Dios hace estos milagros porque son obras poderosas, milagrosas de Dios, portentos de Dios. Pero también en el sentido espiritual dice el Señor, cosa nueva que he hablado, yo la haré. Yo abro camino. ¿Quién es el que abrió el camino nuevo y vivo? Cristo. Yo doy vida a la soledad. No estás en soledad, estás en vida, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y Él nos ha hecho parte de la familia de Dios. Da vida a la soledad. Ningún redimido puede decir que está en soledad, ni debe decirlo, porque somos parte de la familia de Dios. Tenemos un Padre, tenemos hermanos, y también Él es el que sacia la sed, Él es el que da aguas al desierto. Cristo nos hace parte de la familia de Dios y sacia nuestra sed. ¿Ves estas cosas nuevas que Dios habló y que Dios es el que las hace? Las cumple en el Redentor, en Jesucristo. Y lo miramos aquí. ¿Para quién son? Dice, para su pueblo, su escogido, para que beba su pueblo, su escogido. Amén. Gracias, Señor. Y así se lo dijo a la mujer samaritana, que si bebieras de esta agua, pues no tendrás sed jamás. Y es para que su pueblo beba, su escogido. Y además es gratis, porque así lo dice Apocalipsis, es por gracia, es por misericordia de Dios, es por ese amor que Él nos tiene, porque dice, quien quiera venga y beba gratuitamente de las aguas de la salvación. Así Isaías 12 también lo revela. Versículo 21, vamos a leerlo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El segundo propósito de los redimidos. Hemos visto muchas cosas que hay que hacer como redimidos, cualidades, posición que tenemos, pero el primer propósito que vimos en el versículo 7 era para gloria suya. Fuimos creados, fuimos formados, fuimos hechos. El segundo propósito de los redimidos es que fuimos creados para Dios, es decir, de nueva cuenta somos suyos, pero también no solo somos de Él, propiedad, sino somos para Él, uso. Él nos puede tomar o nos debe tomar y usarnos para sus propósitos o para su gloria, ¿verdad? Entonces aquí no solo es que somos de Él, mío eres tú, sino somos para Él, somos creados para Dios, así lo dice, que este pueblo es creado para mí y para publicar sus alabanzas. Este es el segundo propósito de los redimidos, que hemos sido creados para Dios con el propósito de publicar sus alabanzas, hacer notorio, anunciar, pregonar sus alabanzas. Es decir, no está hablando de publicar un disco de música, puede ser es un recurso, una manera de hacerlo. No, publicar sus alabanzas es hablar de Dios, de sus maravillas, de sus virtudes, de quién es Él, de lo que Él ha hecho, de sus obras poderosas, maravillosas. Eso es alabanza, eso es publicar las alabanzas de Dios, reconocerlo delante de todos. Muy bien. Versículo 22 al 24. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. En esta parte, Dios nos muestra, nos revela, porque Dios no deja escondidas las cosas, que los redimidos lamentablemente no corresponden a Dios en lo que Dios pide de ellos. Él ha dado todo, Él pagó el precio, Él hizo el rescate, Él dio la redención, Él está para ayudarte, para defenderte, para protegerte, es tu Salvador. Pero los redimidos no corresponden a Dios en lo que Dios pide de ellos, porque dice aquí, lo resumo, no invocan a Dios. Dice, eres redimido, pero no me invocas, no me llamas, no me quieres cerca de tu vida. Se cansan de Dios. Ay, la iglesia, ay, otra vez la Biblia, ay, otra vez la exhortación, ay, ¿por qué de estar todo el tiempo buscando? Se cansan de Dios, los redimidos. Lamentablemente esto sucede. No ofrecen ni honran con sacrificios. No, yo ya no diezmo, ya no creo en eso.
no ofrendo, no ayudo, no doy al necesitado, no ofrezco mi tiempo, no ofrezco mi vida, no, es para mí y yo, y yo, y yo. Ya no ofrecen, no honran a Dios con sus sacrificios vivos hoy, fruto de labios que confiesan su nombre, el hacer bien, la ayuda mutua, el darle a Dios toda tu vida. Dice también que ya no sirven. No había sido un pueblo escogido para servir a Dios. Ese es propósito del pueblo de Dios. Dice, eres siervo escogido, eres mi siervo. Pero el pueblo dice, no, yo ya no sirvo. Es decir, ya no hago lo que Dios me manda hacer. Hago lo que yo quiero, me mando a mí mismo. Ya no soy siervo. Ni oran tampoco, porque habla ahí del incienso, ¿verdad? Ya no oran, ya no buscan a Dios, ya no dan lo mejor para agradar a Dios, porque habla ahí de comprar caña aromática por dinero. Ya tampoco dan lo mejor para agradar a Dios. Si es que dan lo que sobra, o ya no dan nada de su vida, de su tiempo, de sus recursos. ¿Qué sí hacen el pueblo redimido en esta falta de correspondencia? Cargar a Dios con sus pecados y fatigarlo con sus maldades. Eso es lo que sí. Con eso sí le pagan a Dios, con eso sí le corresponde a Dios el pueblo redimido. ¿Por qué Dios presenta esta condición del pueblo redimido? Porque Dios habla la verdad, pero ¿por qué presenta a Dios esta condición? Versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios, que habla la verdad, presenta la condición real de mucho de su pueblo, o como pueblo de Dios, de sus redimidos, la condición en la que están y la falta de amor, de obediencia, de fidelidad, de correspondencia a Dios por la obra de redención que ha hecho. Pero Dios sobrepasa eso. A pesar de eso, a pesar de este pueblo que no merece por sus obras y por andar fatigando a Dios con sus pecados y maldades, no merecería redención. El Redentor, dice aquí el 25, perdona y tiene misericordia, porque dice, yo borro tus rebeliones. Tengo claras tus rebeliones, pueblo de Dios, pero yo soy el que borra tus rebeliones. Por merecimiento no, por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, y porque mi nombre está sobre ti, porque yo puse mi nombre sobre tu pueblo, y por amor de mí mismo, dice el Señor, yo borro tus rebeliones y no me voy a acordar más de tus pecados. A pesar de nosotros, el amor de Dios sobrepasa, la gracia de Dios sobrepasa nuestra condición, y dice Dios, pues yo te sigo amando, yo te voy a seguir perdonando, yo voy a seguir teniendo misericordia de ti por amor de mí mismo, y voy a borrar tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Porque nuestra condición no puede negar la condición de Dios, para que me entiendas. Nuestra infidelidad no vuelve a Dios infiel. Él es fiel siempre, Él no puede negarse a sí mismo. Nuestra falta de amor por Dios no niega que Dios es amor y que nos ama con amor eterno y prolonga su misericordia. Nuestra falta de justicia no invalida que Dios es siempre justo y su justicia es eterna. ¿No deberíamos corresponder de manera diferente a Dios? Yo reflexiono siempre con estas palabras. Perdónanos, Señor, por la manera en que te hemos pagado. No es justo contigo y toda injusticia es pecado. Versículos 26 al 28. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte, le dice Dios a su pueblo. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. El Redentor que vimos perdona, tiene misericordia. No lo hace, como te dije, porque, como vimos en Tito, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es por amor, por misericordia, por gracia. Porque si el pueblo entramos a justificarnos delante de Dios, hallaremos que hemos pecado y que aún hemos prevaricado, hemos traicionado al Señor, no hemos hecho lo recto en lo que hemos enseñado, y que somos merecedores de castigo, de maldición y de oprobio. Eso es lo que mereceríamos. Pero Dios, por amor, misericordia y gracia, nos redime por medio de Jesucristo. Gracias, Dios, gracias, Señor, por la redención. Tenemos un gran motivo por qué alabar a Dios,
porque por ese gran amor, gracia y misericordia somos redimidos del Señor, y los redimidos verán a Dios. Capítulo 44, versículo 1 al 8, seguimos en esta misma sección como te dije al principio. Versículo 1. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Siervos de Dios y escogidos, porque este mensaje es continuo, no creas que porque se acabó el capítulo ya está hablando Dios de esa correspondencia. Y ahora nos está diciendo, esta es tu condición, este es mi amor, aquí está mi redención. Tú eres mi siervo y eres mi escogido porque yo lo he determinado. Entonces Dios nos da un mandamiento. Oye, ahora pues, oye, pueblo de Dios, despierta, levántate de los muertos. Oye, abre tus oídos, escucha lo que estoy diciendo. Si oímos atentamente, nos vamos a volver entonces de esa mala condición, de esa falta de amor, de correspondencia en obediencia y fidelidad a Dios. Oye, es un mandamiento de nueva cuenta. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios nos dice esto? Porque el pueblo es sordo, pero acuérdate que la redención trae transformación y los oídos de los sordos son abiertos. Abre mis oídos, Señor. Amén. Yo quiero oír tu voz. Versículo 2, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Atender al dicho de nuestro, aquí se presenta otro nombre de Dios, de nuestro hacedor. ¿Te acuerdas que fuimos creados, formados y hechos para su gloria? Ya se había dicho Dios en el capítulo anterior que Él es creador, que Él es formador, como nombres de Dios, como parte de quién es Él. Aquí nos dice, yo soy tu hacedor, yo soy el que hace las cosas en ti. Yo soy el que te crea, el que te forma, pero soy el que completa la obra en ti, el que la perfecciona. Yo soy el hacedor en tu vida. Entonces, atender al dicho de nuestro hacedor, de nuestro formador, de nuestro ayudador, ¿qué trae? Dice, ahora pues, si tú estás confiando en esto, dice, no temas. De nueva cuenta, ¿con qué empezó el capítulo anterior también diciendo? No temas porque yo te redimí. No temas porque yo te formé, no temas porque yo te he hecho. Y además aquí nos revela el cual te ayudará. No temas porque yo soy tu ayudador. Virtud que habíamos visto en el 43:2. Como redentor, Él es nuestro ayudador, defensor, protector y salvador. No temas ahora pues, los redimidos somos, ese es nuestro privilegio y posición, pero también debe ser nuestra perseverancia, nuestra fe, nuestra constancia. Dice aquí que somos tres cosas. Dirás, no, yo solo veo dos: siervos suyos, ya lo hemos comentado, escogidos suyos, gracias Señor, porque nos escogiste de lo vil de este mundo. Gracias Señor, porque nos has escogido para que la gloria sea para ti. Pero hay una tercera cosa, y dices, ¿dónde está? Yo no la veo. Yo nada más veo siervo mío y a quien yo escogí. Dice, tú Jesurún. Jesurún es un nombre que se utiliza para hablar del pueblo de Dios, a veces sobre todo aquí en Isaías, de Israel o de Jerusalén. Jesurún significa esta palabra literalmente recto. Recto. Él es el Dios de los rectos. Los redimidos entonces somos siervos suyos y escogidos suyos. Pero ¿cómo debe conducirse un siervo y un escogido de Dios? En rectitud. Esa es la parte donde estamos fallando muchas veces, porque dicen, sí Señor, yo soy redimido tuyo, soy siervo tuyo, es más, tengo un ministerio o 10 en la iglesia, Señor, sirvo a diestra y a siniestra. Sí, dice Dios, pero no lo haces con rectitud, no lo haces con integridad, no lo haces con justicia y con misericordia, no lo haces con humildad, no lo estás haciendo rectamente. Los redimidos somos siervos y escogidos, pero también somos y debemos ser rectos. Como Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Como Él es recto, nosotros también debemos ser rectos y nuestros caminos deben ser en rectitud. El camino del Señor así es. Por eso sus redimidos son los rectos, los Jesurún. Muy bien, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Leemos el 4. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Dios revela también entonces que los redimidos
recibirán el Espíritu Santo. Amén, gracias Señor. Será derramado el Espíritu Santo sobre la generación, sobre su generación, la generación del Espíritu Santo a la cual yo pertenezco. Dios revela entonces, hemos visto muchas cosas que Él hace a favor de los redimidos, pero esto vendrá, yo ya lo he dicho, por medio del Espíritu Santo. Los redimidos recibirán el Espíritu Santo, lo recibo Señor en mí, sobre su generación, derrama tu Espíritu sobre mi generación Señor, y dice que esto es para bendición y para prosperidad de todo tipo. Va a prosperar tu espíritu, va a prosperar tu alma, va a prosperar tu cuerpo y vas a recibir bendición en todo ello, y aún en lo material vas a bendecir, vas a hacer bendición y vas a ser prosperado por ese derramamiento del Espíritu Santo, que es como agua sobre el sequedal, que es como río sobre tierra árida. ¿Por qué rechazan al Espíritu Santo cuando estamos en esa condición como pueblo, secos, como tierra árida? Es el Espíritu Santo, esas aguas que traen esa bendición que hace brotar entre hierba, gran bendición como sauces junto a las riberas de las aguas. Es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, y nosotros debemos ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, para que demos fruto en su tiempo y prosperemos, y todo lo que hagamos prospere también, y todo lo que hagamos sea para gloria del Señor. Gracias Señor. Entonces, qué importante esto. Los redimidos, esta es una de las cosas nuevas que Él hará, dice, recibirán el Espíritu Santo, será derramado, y así fue. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Gracias, Señor Jesús. Versículo 5. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Los llamados de mi nombre, recuerdas que en el 43:7 así nos había definido los llamados de mi nombre. El 43:1, te puse nombre, mío eres tú. Este nombre, los llamados de mi nombre, o este nombre que tenemos, los mío eres tú, el nombre establece tres cosas. Propiedad: yo soy de Jehová, yo soy de Jesucristo. Posición, porque aquí habla del nombre de Jacob. Jacob es pueblo de Dios, pueblo escogido, siervo de Dios. Nos da entonces una posición también, nos da una propiedad, una posición y un propósito, porque dice a Jehová, para Jehová. Entonces el nombre establece tres cosas: el ser llamados de su nombre, el ser puesto nombre en ti, en mí, mío eres tú, es decir, el ser redimidos, establece tres cosas en nosotros: propiedad, yo soy de Jehová; posición, el nombre de Jacob, en el sentido de ser parte del pueblo, tener el nombre del Señor sobre nosotros; y por lo tanto propósito, porque es a Jehová o para Jehová. Y como yo dije hace rato, dice, escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Pues yo así dije, soy Eliud de Cristo Gleason Sosa. Así tú ponle tu nombre, y así como le puse, soy Eliud de Jesucristo Gleason Sosa. Reconozco mi ascendencia, pero sobre todo reconozco que soy de Dios. Amén. Pero eso me da también entonces posición y propósito. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero eso nos da entonces propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Amén. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El redimido tiene nombre, y eso pone al Redentor por su Dios, ya lo hemos visto, por su Rey, ya lo vimos también, para ser testigos, esto también ya lo vimos. ¿De qué damos testimonio? ¿Qué damos testimonio? Que entonces hace que demos gloria a su nombre, que Él es el primero, que Él es el postrero, y que fuera de Él no hay Dios. Él es el único Dios. De eso somos testigos. El redimido tiene nombre, poniéndolo al Redentor como su Dios, como su Rey, para ser testigos de que Él es el único Dios. Este tema lo hemos comentado, es confirmado en este versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir.
El Redentor y único Dios nos pone ejemplo. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Dios nos pone, Jesucristo dijo que Él también había venido a dar testimonio de su Padre. Entonces, y lo habíamos visto aquí antes en otro de los versículos, en el 43:10, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. Entonces Dios nos pone ejemplo. El Redentor y único Dios da testimonio de sí mismo. Y Él es el único que proclama lo venidero, que lo declara, que lo pone en orden, que lo hace y lo establece. Mira su poder, su soberanía, su autoridad, como solo Él es Dios. Él es el que habla, pero Él es el que hace, como vimos. Él proclama lo venidero, Él lo declara, Él lo pone en orden, lo hace y lo establece. Y el redimido, que es testigo de Dios, anuncia entonces lo que ha sido proclamado, lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha hecho y establecido, lo que está por venir. Somos testigos con un propósito. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. El redimido o los redimidos, sin miedo, debemos ser testigos de lo que Dios ha hecho oír desde la antigüedad. Los redimidos, dice Dios, son mis testigos. ¿De qué? Ya por tercera vez Dios nos lo dice, de que no hay Dios sino yo. Solo Él es Dios, solo Él es Dios, solo Jesús es Dios. Estamos en el Dios verdadero y este es el verdadero, su Hijo Jesucristo. Solo hay un Dios, solo hay un Señor, solo hay un Dios el Padre, solo hay un Señor Jesucristo. No hay Dios sino yo. Debemos ser testigos sin miedo, sino valientes, esforzados de ello. Y dice el Señor, no hay fuerte, porque ese es un nombre mío. Alguien se cree fuerte, no hay fuerte, solo yo soy el fuerte de Israel. No conozco ninguno. Y mira que Dios conoce todo. Dios conoce todas las cosas y dice, pues yo que conozco todo, te puedo decir que no conozco fuerte, no conozco otro Dios, solo yo Jehová. Amén. Vamos ahora a leer Isaías 44 del 9 al 20. Ahorita sí lo vamos a leer y explico. Y aquí vamos a ver, porque siempre Dios nos da el contraste, las dos partes. Así ha sido constantemente en Isaías. Vamos a ver mi subtítulo en esta ocasión. Está basado en el último versículo. El corazón del no redimido. El corazón del no redimido. ¿Cómo es el corazón del no redimido o del que no acepta la redención? Y yo le llamé aquí como nota al subtítulo, ¿en serio insistes? ¿En serio insistes? Después de todo lo que ha sido revelado y dicho, ¿en serio insistes? Pero vamos a ver por qué insisten en eso, que es precisamente lo que concluye el versículo 20. Leemos completo, del 9 al 20. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos, para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol.
De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Por eso le puse, ¿en serio insistes? Versículo 9. El formador de ídolos es vanidad. ¿Te acuerdas que habíamos visto en el 43:4 que los redimidos, su pueblo, eran para Dios de gran estima, honorables y que Dios los amaba? Pues por eso aquí hablamos de los no redimidos, porque el que es formador de ídolos, el que está confundido, confiando, creyendo que ese es su Dios, es vanidad, no tiene estima de parte de Dios, no es honorable de parte de Dios y no recibe entonces el amor de Dios, no ama a Dios al que está en esa condición. Lo precioso para ellos es inútil, no sirve para nada, esto lo hemos visto ya también. Y ellos también son testigos. Pero a diferencia del redimido que es testigo para gloria de Dios y para anunciar que Él es el único Dios, aquí el no redimido y el que persiste en la idolatría son testigos también, pero ¿para qué? Para su propia confusión. ¿Son testigos de qué? De que los ídolos no ven ni entienden. Ahí lo están viendo. Son testigos. A ver, camínale, monito, no camina. A ver, habla, monito, no habla. A ver, figurita de barro, de madera o de hierro, haz algo. A ver, haz un milagro. No hace nada. No habla, no contesta, no responde, lo tienen que cargar, lo tienen de adorno, como dice ahí en su casa, para tenerlo en casa. Ay, qué bonito está mi idolote. Eso es, pero no hacen nada. Son testigos de eso, ellos lo saben, lo ven, pero no lo quieren aceptar porque dice que son testigos para su confusión. Y así como los ídolos no ven ni entienden, ellos tampoco ven ni entienden. Más abajo nos lo dejo claro eso. Versículos 10 y 11. Dice Dios, ¿quién formó un Dios? ¿Quién formó un Dios? ¿Quién puede hacer eso? Porque habíamos visto en el 43:10 que Él declara que no, antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay Dios antes ni después de Él. Entonces dice, ¿quién formó un Dios? ¿Quién es el tonto que está haciendo eso? Para nada es de provecho. Y el hacer esto les será de vergüenza, porque su Dios nada es, y su Dios es una vergüenza, y ustedes son una vergüenza también, porque los artífices son hombres. Es decir, Dios formó al hombre, pero aquí el hombre forma a su Dios, o dice que forma a su Dios. Están totalmente confundidos. Este es el corazón del no redimido, y no entienden que ni siquiera pueden formar un Dios, por mucho que lo hagan, del tamaño que lo hagan. Tan grandote como los cristos que ponen ahí en las peñas, como allá en Brasil, el Cristo del Corcovado que le llaman en pan de azúcar, o veía hace poco, no sabía que en Aguascalientes, cerca de una presa que hay ahí muy grande, de presidente Plutarco Elías Calles, pusieron uno gigantesco de hierro que no tiene ni un brazo ni una pierna, así a propósito, está cortado, gigantesco, enorme. Pues eso no es Dios, no es nada, y además son unos blasfemos, porque si leyeran la Biblia, sabrían que ninguno de sus huesos fue quebrado. Digo, perdónme, hasta tontos son. Representan ahí, según ellos, un Dios que ponen ahí, según ellos, su Cristo, que no es Cristo, no es Jesús, ponen esa imagen que hacen ahí, y todavía le cortan un brazo y una pierna, y dicen que ese es el al que le rezan los cojos y los tullidos. Tontos, ignorantes. Ni siquiera son para leer la Biblia y decirle a su sacerdote, a su cura, oye, ¿cómo haces eso si ahí dice bien claro que cuando estuvo en la cruz ninguno de sus huesos fue quebrado para que se cumpliera la escritura? ¿Ves qué tontos son? Y así lo digo, porque así es el término cuando la Biblia dice insensato y tú lees el término en griego es tonto. Insensatos, tontos, el que cree en esas cosas. Están totalmente confundidos. Versículo 12 al 17, y sí, siempre me enojo cuando hablo de eso, porque me entra el celo de Dios, y porque yo sí soy testigo de que Él es el único Dios, y todos los demás son falsos, son nada, son vanos, son basura. Versículo 12 al 17, ya leímos esta parte. Fíjate, tan tonto es el hombre, que para qué usa sus fuerzas y su trabajo. Yo he visto gente que se está muriendo de hambre y en lugar de salir a trabajar para traer comida a su casa, o salir a trabajar el campo para traer algo de maíz o de frijol a la mesa,
Se están todo el año diseñando su ídolo para venir en esa pobreza, en esa miseria en la que están, arrastrándose de rodillas hasta un lugar de idolatría que Dios va a consumir para, según pedirle su bendición. Querías bendición para tu casa, ponte a trabajar y usa las fuerzas para servir a tu casa y a tu familia y para servir a Dios, no para esas tonterías. Perdieron su tiempo, su dinero en hacer cohetes y que después se les reviente ahí y mate gente por todos lados. No. Una serie de insensatez impresionante. Y eso es lo que nos dice el versículo 12 al 17. El hombre da su trabajo a los ídolos y le da hambre y le faltan las fuerzas y desmaya. Nosotros cuando servimos a Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. Y a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero a los que están en esta insensatez y tienen el corazón del no redimido, su trabajo se va a la basura y les da hambre y les faltan las fuerzas y desmayan. Aplican sus conocimientos para dar al ídolo semejanza de hombre y tenerlo en casa. También es vano, no sirve de nada que conocieran, aunque quisieran, hicimos ahí un ídolo en la luna, pues no sirve de nada. Usan recursos, los recursos que están en sus manos, como la madera, que es lo que más ejemplifica aquí. Usan recursos como la madera que se usa para quemar, para calentarse. Para eso sirve la madera, para hacer un mueble, para encender el horno, dice aquí, para cocer panes, para eso sirve, para leña. Pero de esa madera hacen un dios y lo adoran y se arrodillan delante del ídolo, volviéndose ellos abominación delante de Dios. Con la madera que usaron para quemar, para encender el horno, con eso es lo que adoras, algo que tú usaste. El leño es quemado al fuego para preparar carne y asado y saciarse. Pregunto yo, ¿qué hizo su Dios? Porque yo veo que todo lo hizo el hombre trabajó, el hombre sudó, el hombre hizo sus herramientas, su conocimiento, el hombre puso el fuego, el hombre puso la carne, el hombre se sació a sí mismo. Pues ¿qué hizo su inútil Dios? No hizo nada, todo lo hizo el hombre, pero todavía es tan insensato que después de haber comido y haberse calentado del sobrante, de la leña quemada, de las cenizas que están ahí, hacen otro dios y otro ídolo suyo para postrarse y adorarle, y además todavía le ruegan como si los oyera, diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. Al leño. ¿No acabamos de ver que el único Dios es el único Salvador? Ruégale a tu madera y a tu monito de ceniza y dile: mi Dios eres tú, líbrame. No te va a librar, porque solo hay un Salvador, solo hay un Dios. Esto lo hacen al leño, a la madera, a la ceniza. ¡Qué insensatez! Versículo 18, ve siguiendo ahí porque ya los leímos. El no redimido, te digas que es el absoluto opuesto del redimido. El redimido conocía, era anunciado, era revelada las cosas, pues el no redimido no sabe y no entiende. ¿Por qué? Porque sus ojos están cerrados, dice, para no ver, y sus oídos están cerrados para no oír, y su corazón está cerrado para no entender. La redención trae transformación, habíamos visto que son abiertos los ojos, son abiertos los oídos, pero para el no redimido no va a saber y no va a entender y va a permanecer en confusión porque sus ojos siguen cerrados para no ver y su corazón sigue cerrado para no entender. Y ni siquiera razonan. Bueno, ok, pues por lo menos razónale tantito, mano, échale tantito coco. No, ni siquiera razonan, aquí lo dice con otra palabra, no discurre para consigo, no razonan, no lo piensan, no le echan tantito ahí cacahuate a la ardilla para que les gire. No razonan y de decir, este ídolo lo acabo de usar para fuego y para calor y para leña, y ahora de ahí hice mi Dios. No son ni para razonar eso, que es tan tonto. Y además, como te dije, eso los vuelve abominación, como su ídolo es abominación, ellos se vuelven abominación delante de Dios. ¿Por qué es abominación? Postrarse ante el tronco de un árbol. Está escrito en la palabra. Y ahí andan muchos postrándose en un tronco de árbol conocido en estas fechas pasadas. Pero bueno, es otro tipo de idolatría, aunque no les guste. Aunque no me hablen el 25 para felicitarme porque dicen que yo no celebro esas cosas. No las celebro, yo nomás celebro a Cristo. Pero ya,
Versículo 20. El no redimido tiene un corazón engañado que le desvía. Y lo desvía para que no libre su alma. No es librado porque no hay salvación en eso. Y para que no entienda que su Dios es pura mentira. Ahí lo tienes en la mano derecha. Mi Dios, en su mano, mide las aguas y el polvo de la tierra. Con su mano extiende los cielos y el universo. Y tú a tu Dios lo tienes en la mano derecha. Pero está tan engañado su corazón que no entienden que es pura mentira su Dios. Ese es el no redimido. Aquí por antítesis aprendemos que el redimido tiene un corazón entendido. Amén. Gracias, Señor, porque nos has dado revelación y entendimiento por tu Espíritu Santo, porque somos redimidos. Y ese corazón entendido, a diferencia de aquel que es desviado, le lleva al buen camino sin extraviarse. Y el que está en el buen camino, en el camino donde no, por torpes que seamos, no nos extraviaremos, entonces dice, a diferencia del no redimido, que es para librar su alma y desechar la mentira, porque es camino de verdad, andando en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Aunque Hollywood se invente dioses, solo hay un Dios. Isaías 44, 21 al 28, la parte final. Entonces Dios, al presentar, de nueva cuenta, Dios siempre presenta tres condiciones que el apóstol Pablo las llama el hombre natural, el cristiano, digamos, el convertido carnal y el espiritual. Entonces Dios está hablando de los redimidos, entendemos, pues son los espirituales, los que están creyendo, oyendo, obedeciendo a Dios. También nos presentó el pueblo redimido, pero que no corresponde a Dios, el cristiano carnal. Pero también nos habla del no redimido, ese es el hombre natural. Entonces Dios nos presenta todo esto, pero lo hace con un propósito, que es lo que está aquí en el 44 del 21 al 28. Y tenemos por título, y esto es lo que Dios quiere, y por eso, como sabe todo y conoce todo, nos amonesta con estas palabras, porque esto es lo que Dios quiere. Acuérdate y no me olvides. Por eso Dios también nos está revelando su persona, nos está revelando al Redentor y la obra que Él hará, nos está revelando a los redimidos y todo el favor que hay en ello, nos está revelando a los que no le corresponden y a los no redimidos, porque Dios quiere que entendamos y conozcamos su corazón y sepamos lo que Él desea. Y termina diciéndonos, acuérdate y no me olvides. Leemos del 21 al 28. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Versículo 21. Acuérdate, dice Dios. Todos estos versículos son un acuérdate, acuérdate y no olvides, acuérdate, dice Dios, acuérdate que eres mi siervo, acuérdate que yo te formé. Nos está recordando, haciendo un resumen de todo lo que Dios nos reveló en estos capítulos. Acuérdate que eres mi siervo, acuérdate que yo soy el que te formé, yo te creé, yo te formé, yo te hice, no me olvides. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, no me olvides.
El redimido no olvida a Dios. El redimido se acuerda de sus palabras. El redimido se acuerda de lo que Dios ha hecho y conoce lo que Dios hará y no se olvida de Dios. Versículo 22, acuérdate, dice Dios de nueva cuenta, yo deshice tus rebeliones, a pesar de tu condición. Yo deshice tus pecados, yo te redimí. Acuérdate de todo esto, dice Dios, yo soy el que te ha perdonado, yo soy el que te ha limpiado, yo soy el que pagó el precio, yo soy el que te rescató, yo te redimí, vuélvete a mí. Entonces nos dice acuérdate, nos dice no me olvides, pero ahora nos dice vuélvete a mí. Le está hablando al pueblo que no le está correspondiendo, sabiendo que son redimidos, sabiendo que son perdonados, sabiendo que son limpiados, pero Dios les dice vuélvete a mí. Él siempre está esperando que volvamos a Él. Versículo 23, la redención es motivo de alabanza y gozo en la creación. La redención, fíjate, es tan importante y es esta obra es grande y poderosa que Dios hace sobre esta tierra a favor de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y a los que creen en Él y le reciben, darles potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una obra tan poderosa sobre la tierra que es motivo de alabanza y de gozo y de cántico en la creación. La redención. Los árboles aplauden, los montes prorrumpen en alabanza, cantan los cielos y las profundidades de la tierra. Esto es verdad, esto lo hace la creación de Dios, que fue creada para su gloria también. Y en este propósito, cuando ven la redención de Dios y cuando ven a los redimidos, la creación se alegra. Dios redimió a su pueblo y será en su pueblo redimido glorificado. Pero vamos a ver este gozo de la creación. Dos versículos nada más. Isaías 49:13. Isaías 49:13 dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Como puedes ver, la alabanza se conmueve y se goza en la obra que Dios ha hecho a favor de nosotros. Pero hay un pasaje en Romanos que nos lo deja más claro todavía. Y Dios hace esta obra porque la creación desde el principio está esperando que esto suceda. Está esperando ver a los redimidos, está esperando ver a la manifestación de los hijos de Dios para reventar en alabanza a Dios y darle gloria a Dios, porque sabe la creación, desde el principio fue anunciado que esto sería hecho. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. La alabanza y el gozo en la creación por causa de la redención. Qué hermoso conocer esto. Y que somos redimidos de Dios y que entonces provocamos, para que me entiendas, que la creación adore al Señor y le alabe. Yo a veces cuando camino hacia un lugar que hay muchos árboles los volteo a ver y digo, pues yo soy un redimido y estoy volteándolos a ver esperando que alaben a Dios. Digan, pues aquí está pasando un hijo de Dios, aquí está pasando un redimido. Órale, alaben a Dios. Órale, los pajarillos alaben a Dios. Órale, el monte alabe a Dios. Yo sí lo creo. Me gusta voltear a ver los árboles y a veces cuando los veo moviéndose de lado a lado dirán, es el viento. Pues es el espíritu. Porque el espíritu es viento, el viento es como el espíritu, así se mueve, ¿verdad? Entonces, pues dirán algunos, es el viento, estás loco. Pero yo digo, no, están dando palmadas, están alabando a Dios, están moviendo de un lado a otro, así como cuando tú y yo alzamos las manos para glorificar a Dios. ¿O será que a lo mejor pues, tú no te crees redimido o no eres redimido? Pero yo sí, y que la creación entonces alabe al Señor porque Él ha redimido. La gloria es para Él, no es para nosotros, ¿eh? No es que el árbol aplauda porque yo pasé. Es el árbol que aplaude por la gloria que Dios, por la obra que Dios ha hecho en mí, y la gloria es para Él. Sí, quede claro eso. Amén. Versículos 24 y 25. Acuérdate, nos dice Dios, que yo soy el Redentor, que yo soy tu formador, que yo soy tu Dios y yo soy el hacedor. Aquí lo pone de esta manera. Yo lo hago todo.
que lo hago todo. Yo Jehová dice ahí que lo hago todo. Él lo hace todo. Él tiene todo control y todo dominio. No solo crea, no solo forma, sino Él hace la obra, tiene control, tiene dominio en el cielo y en la tierra y en los moradores de la tierra y en los no redimidos. Él tiene la soberanía. El Redentor tiene soberanía sobre los hombres y sobre toda sabiduría de los hombres también. Y Él puede hacer y deshacer, como dice aquí que Él deshace las señales de los adivinos y de los agoreros. Él hace y Él deshace, porque Él es Dios, es soberano. Él hace lo que Él quiere y Él tiene el poder para hacerlo. Acuérdate de eso, dice Dios. Y versículo 26, porque decía arribita en el 25, Él lo hace todo, ¿verdad? Y en la tierra, en el cielo, en sus moradores. Pero también Él hace todo en sus redimidos. Porque dice Dios, lo que yo hago en mi pueblo y a través de mi pueblo, para mi gloria, para el extendimiento de mi reino, yo soy el que lo hace. Me tienes que dar la gloria a mí. Mío es el reino, mío es el poder, mío es la gloria, dice Jehová. A mí me das la gloria porque yo soy el que hace en los redimidos la obra. Yo soy el que despierta la palabra en su siervo. Yo soy el que lo inspira, yo soy el que lo llena, yo soy el que abre sus labios para publicar mis alabanzas. Yo despierto la palabra de mi siervo. Yo cumplo el consejo de mis mensajeros. Lo que yo mandé decir, yo lo hago, yo lo cumplo, yo lo establezco. Yo lo que he declarado queda determinado. Dice Señor, yo cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo soy el que restaura. Yo soy el que hace habitar, el que hace morar. Yo soy el que reconstruye. Yo soy el que reedifica a su pueblo. Aquí hablando en el sentido profético, en el cumplimiento medianero, en el sentido de Jerusalén. Pero en el sentido espiritual para nosotros, Él es el que hace toda esa obra. Él es el que restaura todas las cosas. Lo veíamos otra vez en Tito. El lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Yo soy el que restaura, el que hace habitar, el que reconstruye, el que reedifica a su pueblo. Aquí Jerusalén y Judá, pero también a mi pueblo, a mi iglesia, al cuerpo de Cristo. Versículo 27, Él hace todo también en la creación, porque dice, yo le puedo hablar a las profundidades y yo le puedo decir, para que veas que los ríos, las profundidades están llenas de ríos, pues esto es sabido a los que les gusta la espeleología, que hay muchos ríos debajo de la tierra y de ahí pues viene también el agua, los manantiales que brotan a la tierra, ¿verdad? Hay agua debajo de la tierra también. Y dice, yo le hablo a las profundidades y tiene tal poder sobre la creación que les puede decir, no más agua, seca los ríos. Y dar esa orden y cumplirse. Él lo hace todo. El versículo 28, Él hace todo también en el tiempo. Él está en control de todo el tiempo, pasado, presente, futuro. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el que era, el que ha de venir. Él es el eterno Dios. Él está en control de los tiempos y de las sazones, del cronos y del kairos. Él tiene el control de todos los tiempos. ¿Y por qué digo eso? Porque Él tiene el control del futuro. Y es revelado, aunque no lo vamos a estudiar hoy, lo veremos la próxima clase, es revelado el futuro. La revelación con respecto a Ciro, mi pastor dice aquí, Ciro que sabemos es será rey de Persia. Ciro dice, para cumplir mi voluntad, cumplirá, dice, todo lo que yo quiero en mi pueblo, en Jerusalén y en el templo. Él hace todo, en todo tiempo, en toda edad, en todo lugar. Al norte, al sur, al oriente, al poniente, arriba, abajo, en el cielo, en la tierra, en el pasado, en el presente, en el futuro. Él es Dios. Acuérdate y no me olvides, dice Dios. A ver, vamos a hacer un recordatorio. Acuérdate y no me olvides, dice Dios. Dile, Señor, no me voy a olvidar. No, Señor, no me voy a olvidar, porque a veces nos acordamos y al rato ya se nos olvidó. Dile ahora, no, Señor, hoy me acuerdo y no me voy a olvidar. Haz ese compromiso con el Señor. Dile, no me voy a olvidar de ti, Señor Jesús, y cúmplelo. Acuérdate y no me olvides, dice Dios, que yo soy tu creador y formador. Amén. Que te puse nombre y mío eres tú. Amén. Que yo te ayudo, te protejo, te defiendo, que yo soy tu Salvador. Acuérdate y no te olvides. Que yo te estimo y que yo te amo y que para mi gloria y para mi alabanza yo te hice. Eres mío.
Acuérdate y no olvides que yo te he transformado, que te he revelado cosas nuevas y te las he dado a entender por la obra de mi Espíritu Santo en ti. Acuérdate y no olvides que eres mi testigo de que yo soy el único Dios, el único Salvador y el Redentor tuyo, que yo soy poderoso y soberano, que yo soy el Santo de Israel, yo soy primero, yo soy postrero y fuera de mí no hay Dios. Acuérdate, siervo mío, y no me olvides, porque yo lo hago todo. Amén. Gloria a Dios. Queda de tarea Isaías 45, 46 y 47. Sí tenemos que verlo completo. 46 y 47 son más cortos, sí nos va a dar tiempo, así que esos tres, Isaías 45, 46 y 47. Vamos a ver de Ciro y vamos a ver también el asunto de Babilonia y de sus ídolos y de todo lo que había en Babilonia y por lo que será también castigado. Bueno, pero eso es de la próxima clase. 45, 46 y 47. Muy bien. Y vamos a los textos de aprendizaje. Estamos en el Nuevo Testamento. Hoy, gracias a Dios, nos fue muy útil la cita que aprendimos en Tito 3, 5 y 6. Ya hace ratito pudiste practicarla conmigo. Digo, aunque no la dije así quizá de corrido, sí la dije correcta, pero no de corridito. Vamos ahorita allá al Nuevo Testamento y vamos a estas citas que están en Tito. Las dos que estamos aprendiendo están en Tito. Muy bien, ponte de pie y repetimos todos juntos. Tito 3, 5 y 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 5 y 6. Amén. Y repasamos Tito 2, 13 y 14, que habíamos aprendido la vez pasada, Tito 2, 13 y 14, que dice, ahora sí, todos juntos, Tito 2, 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 13 y 14, un pueblo redimido. Vamos a la cita nueva que está, búscala en tu Biblia, ya la tengo, Hebreos 13, 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16. Esta es nuestra nueva cita de aprendizaje. Leemos Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13, 15 y 16, cita que también usamos hoy. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Quedan estas citas de repaso, de tarea. Hebreos 13, 15 y 16, Tito 3, 5 y 6, Isaías 45, 46 y 47. Dios te bendiga y a partir de ahora toma esa responsabilidad y ese privilegio y lleva el testimonio de Dios y de Jesucristo, del Redentor, del Salvador, del único Dios, en todo lugar, en tu propia casa y en todo lugar en donde estés. Acuérdate y no te olvides del Señor. Por su Espíritu Santo, Él también te va a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén.